con el dolor de mi madre y mi padre, pero tenía que hacerlo. Una excursión de San Isidro, a donde murieron. Yo trabajaba como reportero para la Z101. Pero esto no me da para nada. Quincenal, 800 pesos. Quitamos más de 200 personas. Nunca se han visto así. A 11.5. La tasa. O Mandino, el vendedor más grande del mundo, es 70, 20, 10. Hoy nos encontramos con una persona increíble, un ejemplo de admiración, que pasó del campo a la ciudad a tener inversiones inmobiliarias. Hoy nos encontramos con Eleuterio Aquino. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, ante todo. Y a ustedes por invitarme. Y de antemano los felicito a ustedes porque están haciendo algo para el progreso y el porvenir, donde muchos jóvenes andan hoy sin rumbo, perdido, y ustedes están haciendo un esfuerzo para ser ejemplo de los demás jóvenes. Muchas gracias. Y para quien no le conoce, ¿quién es Eleuterio Aquino? Eleuterio Aquino Álvarez nació un 24 de junio del año 1966 en Villa Vázquez. Mi papá era agricultor de Villa Vázquez. En el 67, de ese campo de Villa Vázquez se trasladó a otro campo de Inver a Puerto Plata. Inver, Puerto Plata, donde en el año 1972 consiguió que el gobierno de ese entonces, que era el doctor Joaquín Balaguer, le consiguiera una parcela de 57 tareas que hasta el día de hoy conservamos, porque mi papá decía que ese era el único lugar de producción para mantener a su familia. Eleuterio Aquino Álvarez es el primer hijo de Santana Aquino Vargas y María Álvarez Ventura, de 10. Yo soy el primero. El número 5 falleció en el año 2020, y producto de esos 10 hijos hemos seguido el ejemplo de nuestro padre, cosa que no podemos fallarle, porque nos dio lo principal: la vida, la educación y los valores. Que el que no tiene valores está enfermo, carece de graves enfermedades, porque los valores son lo saludable. Entonces, Eleuterio Aquino Álvarez, allá trabajando machete y asá, estábamos siempre meditando y analizando la situación del futuro, y cada vez que yo sacaba el tiempo, que era de noche, para hacer mis tareas que me ponían, yo tomaba los ejemplos de los profesores, los buenos ejemplos, no los malos, porque siempre hay que coger los buenos ejemplos. Entonces, ahí yo siempre meditaba, aprovechaba la oportunidad. Pero yo no puedo seguir aquí en este campo, tengo que buscar horizonte. Con el dolor de mi madre y mi padre y de mis más hermanos, que lo iba a tener que dejar, pero tenía que hacerlo. Sí. Es así. Entonces, dice una frase que el que no se sacrifica no puede tener frutos de ese sacrificio. Y cada cosa que se logra debe ser con sacrificio. Lo fácil se va de una vez. Entonces, el mayor esfuerzo que cada persona hace es pensar. A nadie le gusta pensar, porque pensar se le hace difícil. Y el pensamiento traspasa más allá de lo que es nuestra vida. En el pensamiento hay cientos y cientos de miles de caminos, en el cual usted tiene que elegir el primer camino que le va
a llevar a la vida útil. Y en ese camino usted puede hacer la separación. Los malos no permita que entre a su camino bueno. Ciérrele paso, porque así lo establece un libro. Porque otra cosa, uno sale de un lugar sin horizonte, sin meta. Yo vine del campo y le dije, papá, mamá y a los demás hermanos, me voy para Santo Domingo a dos cosas principales: a trabajar y a estudiar, porque si no trabajaba no podía estudiar. Y un primo mío, que fue ejemplo también, que me motivó bastante, él fue el único que salió de allá del campo siendo profesional, contador autorizado público. Del campo. Fue él, sí, aquí. Y él siempre me decía, si quiere llegar lejos, tiene que sacrificarse a estudiar. Ahora, yo lo puedo llevar para allá si usted me garantiza que va a estudiar, para que no haga como los otros primos que lo he llevado para allá y se han desviado. Yo de no, yo no lo voy a hacer quedar mal, yo voy a estudiar y a trabajar. ¿Cómo a qué edad fue que salió del campo? Del campo salir a la edad de 21 años. 6 de octubre del año 1987. Salí de allá. A trabajar, tuve esa suerte, a trabajar en un repuestos de vender motores de vehículos, y en una carnicería a trabajar con los primos que él había traído de allá. Entonces, en la mañana iba a la carnicería, al mercado, y en la tarde iba a repuestos. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba en la carnicería, yo veía a mis primos y siempre meditaba, analizaba, porque donde quiera que estoy siempre vivo meditando y analizando. Y yo dije, bueno, si yo me dedico a ser carnicero, me quedaré aquí. Voy a poner una traba. No voy a aprender a ser carnicero. Solamente le voy a ayudar a ellos a vender, pero ni a arreglar animales. A vender, a limpiar, si es posible, pero no a ser carnicero. Y así se lo dije a mi primo. Mire, yo no voy a ser carnicero, porque si yo me dedico a ser carnicero, me quedo ahí y mi meta no es llegar ahí, seguir más lejos. Entonces está bien, dure un tiempo ahí. Después él me dice, ¿usted quiere ser administrador del repuesto? Digo yo, claro que sí, no hay problema. Y yo me muevo por la calle, las importaciones, porque él era importador. Importaba piezas. Sí, motores de vehículos. Después se incursionó a vender puertas de vehículos, sí, y guardafango. Y después de eso, porque mi primo era muy futurista y le gustaba incursionar en los negocios. ¿Usted piensa que en ese ámbito familiar usted tenía mucho ambiente de negocio? Sí, porque los primos míos todos son carniceros. Los tíos míos todos son carniceros. Y mi primo, que fue vendedor de una agencia de vehículos también, y después él puso ese repuesto. Entonces yo estaba metido ahí entre negocios, pero los negocios míos que yo quería incursionar realmente no eran eso. Inclusive yo a mi primo yo le tengo un proyecto para ver si usted me puede ayudar. Cuando yo le fui, pero necesito solamente una hora para que usted me escuche del proyecto que yo quiero. Se lo presenté. El proyecto que yo tenía, que le presenté, fue de una librería, pero no una librería de vender solamente libros simples, una librería que supliera a todas las demás librerías de todos esos alrededores. Una suplidora de librerías, y que vender al por mayor y al detalle. Pero entonces él me dijo,
pero es para eso se necesita una gran inversión. No es un cualquier negocio que usted me está presentando, es un negocio grande. Y él me decía, siempre para los negocios se debe de iniciar desde cero. Usted puede iniciar con un pequeño negocio y así sucesivamente. Y yo dije, no, pues está bien, no hay problema. No hay problema. Bueno, pues bien, después del repuesto, en el 87, en el 95, él decidió entonces quitar el repuesto porque ya los vehículos, los motores estaban demasiado caros. Los motores que se vendían a 5,000 pesos ya estaban vendiéndose hasta 30,000 pesos. Pero ¿por qué sucedió eso? Porque el dólar empezó a subir. Empezó a subir y él lo importaba desde Japón, directamente de Japón. Él tenía sus conexiones allá con los japoneses y le enviaban eso. Pero ya estaba saliendo muy caro las importaciones. ¿A partir de qué momento, o sea, usted dice, no, yo me decido de ir del campo a la ciudad a perseguir mi sueño? Yo, a partir de situaciones precarias que estaba pasando allá en el campo, porque se metió una hambruna tan fuerte allá que solamente se producía auyama, y eso éramos lo que estábamos comiendo. Entonces, a partir de ahí yo dije, bueno, ya aquí no se puede seguir, hay que irse para la ciudad. Me fui para la ciudad. Después que en el 95 que dejé el repuesto, yo dije, ay, mis estudios, porque no podía dejar de trabajar sin estudiar. Si dejaba de trabajar, tenía que dejar de estudiar porque ese era el sustento. Mi familia nada más eran tíos, primos y tías. Y gracias a Dios que ellos me dieron un gran apoyo. Entonces ellos me dijeron, ¿y usted piensa de llegar a la universidad? Digo yo, claro que sí. Si yo termino el bachillerato, no puedo dejar los estudios. Tengo que seguir. En mi campo yo quería estudiar, tenía la mentalidad, porque escuchaba siempre del empresario Rafael Corporán de los Santos. Y yo dije, bueno, yo quiero ser empresario también. Esa fue la meta que... Ese era como un ejemplo para usted a seguir. Sí. Entonces, cuando de allá vine, yo empecé, llegué aquí. Bueno, me junté con un amigo, parecido a ustedes, un amigo muy ambicioso, que trabajaba en una ebanistería, él en una ebanistería y yo en un repuesto. Yo decidí inscribirme a un curso de locución y coincidimos los dos, que ahí fue que nos conocimos, en ese curso de locución. Que el director era un publicista que hoy en día tiene su publicitaria, él hace y tiene canales de YouTube y todo eso, y él siempre, el ver el esfuerzo que nosotros hacíamos para seguir hacia adelante, él se motivaba mucho y siempre nos daba muchos consejos. El nombre de él es Alquis Alcántara, que le agradezco bastante a él porque él nos dio muchas oportunidades y siempre nos decía, ustedes son ejemplo que deben de seguir. Y ahí empezó él a dar, después que estudiamos locución, él dio un curso de extranjería para saber pronunciar los nombres exóticos. Sí. Ahí duramos alrededor de 6 meses. Después él dio curso de periodismo radiofónico. Sí. Entonces también lo hicimos, en el cual ese curso de periodismo siempre yo trataba o trato de poner en práctica lo que estudio, porque en una persona hay cientos de miles de talentos y usted desarrolla el que más se le conviene. Sí. Es tan así
que el potencial de una persona nada más es de un 10% y 90 están ocultos que no se están desarrollando. Entonces, después de ahí, yo trabajaba como reportero para la Z101 cuando estaba Willy Rodríguez y Marino. Después trabajaba para un noticiario, Reportero Capital, que se daba en Radio Pueblo. Yo era el encargado de cubrir todos los sectores de Santo Domingo Este, incluyendo lo electoral. Me iba a la Junta a hacer reporte, principalmente en tiempo de elecciones, y ahí yo hacía reporte. ¿Cómo fue su experiencia como reportero? Como reportero fue buena experiencia porque ahí uno se encuentra con personas de todas las capacidades, de todo tipo, y lugares y sectores muy deprimentes. Cuando pasó ese acontecimiento en la década de los 90, que fue una excursión de San Isidro para Jarabacoa, a donde murieron más de 25 personas en ese accidente. Yo cubrí todo eso y eso partía el alma. No era fácil. Ser reportero, cuando se encuentra en esas situaciones así, hay que ser fuerte, muy fuerte. Entonces, después de eso, de estudiar periodismo radiofónico, me fui a estudiar periodismo técnico durante 2 años. Que el director de esa escuela de periodismo era Salvador Pitaluga. Y uno de los decanos era Adriano de la Cruz. Gracias a Dios que Adriano de la Cruz está vivo todavía, un potencial maestro y periodista. Y después, eso fue 92-94. Entonces, después que estudiamos periodismo, empecé a escribir como carta de lectores para el periódico El Nacional y también para el periódico El Día, porque yo era suscriptor del periódico El Día y escribía para allá. Entonces, no incursioné de manera en lleno en lo que es el periodismo, en lo que es la locución. Hoy está diferente por las calamidades que yo veía muchos locutores. Sí. Hoy en día, gracias a Dios, ese amigo es locutor de la 88.2, no sé, él es el que da el programa Dos Canciones y un Bolero de la tarde, Caer la Tarde. Él es José Rosario Rosó. Entonces, que siempre tenemos comunicación. Y él siguió esa trayectoria. Yo le dije a él, bueno, yo sigo más adelante. Después de eso me puse a estudiar oratoria, maestro de ceremonia, también negocios, ventas, lo estudié. Y le digo a mi amigo, bueno, yo ahora yo quiero ser entonces profesor de literatura, y consulto a una amiga mía que era esposa del primo mío, que ella es profesora, y me dice, ay no estudie eso, que a los profesores no le están pagando nada. Hoy en día que los profesores están ganando, Sí. pero en ese tiempo los profesores lo que ganaban eran 300 y 500 pesos en la década de los 90. Digo yo, bueno, pero mi área va a ser un área de letras. Yo dije, bueno, pues si tú quieres estudiar Derecho, pues me voy por el de Derecho, y empecé a investigar Derecho. No como ahora, porque ahora uno se puede definir lo que quiera, pero para uno poder investigar era tenía que ser con personas que fueran profesionales o que estuvieran en eso. Entonces, me incliné por el Derecho. ¿Cuáles fueron sus primeros intentos como empresario? Bueno,
no como empresario, sino después del repuesto, yo me fui a trabajar del 95 al 97 a una zona franca de la autopista de San Isidro para poder seguir estudiando. Entonces de ahí, en la zona franca, pero esto no me da para nada, porque eran quincenal 800 pesos, no me da para nada. Y seguí indagando y hablé con esa misma persona, con esa amiga mía, y me dice, le digo, bueno, yo estoy pasando calamidades. Y dice, ¿cómo va a ser? Sí. ¿Y te gustaría trabajar en la casa? Y digo yo, ¿y cuántos son los salarios de ahí? Me dice, bueno, 3.700. Yo digo, pero 3.700 es más que 1.600. No, dígame, ¿qué tengo que hacer para ir para allá? Bueno, tiene que coger un entrenamiento de un día entero. Yo dije, no, está bien, yo pido permiso en la zona franca. Y así fue. Cogí permiso, fui a coger el entrenamiento y nos dijeron que dentro de 15 días nos iban a llamar. Bueno, entonces, dentro de 15 días, yo le dije allá a los directores, mire, yo voy a durar aquí hasta 15 días más. ¿Cómo va a ser? Va a renunciar, pero no renuncie, te puede trabajar los días feriados. Digo yo, no, es que aquí me está quitando mucho tiempo, porque de 12 de la noche a 7:15 de la mañana, que era el horario, después ellos tomaron una consideración, me lo pusieron por la mañana, de 7:15 a 3:15 de la tarde. Y cuando me llaman, dicen, ya puede venir a trabajar. No, pues está bien, cojo para allá a trabajar. Entonces, cuando empiezo a trabajar en la casa, porque en la zona franca nada más podía llevar de 2 y 3 materias. Y yo dije, bueno, aquí es que yo voy a aprovechar, porque el horario era de 8 a 2 de la tarde. Voy a aprovechar. Entonces, ahí dije, voy a llevar de 7 y 8 materias para avanzar. Sí. ¿En la universidad? No, eso para avanzar en la universidad cuando estaba en la casa. En la casa me hicieron inspector, porque yo empecé como repartidor de facturas para decir a la persona que pasaran a pagar todo eso. Después ellos escucharon, el encargado de departamento escuchó que yo había estudiado locución y me dijo, oye, pero tú serías bueno para que nos haga, allá le dicen, el perifoneo. ¿Qué es eso? Eso es perifonear por un micrófono por todos los sectores, a decirle a las personas que pasen a pagar su servicio, y si no pasan a pagarlo, entonces se le suspendía el mismo. Y ahí duré yo alrededor de 4 años en esa área. Después de esa área, porque ya la cosa se estaba complicando, después de 3.700 nos subieron a 5.000, pero la cosa seguía subiendo. Sí. Entonces ahí en el año 97, que fue que conseguí una novia, hoy la esposa mía, dijimos, porque ella es muy futurista también, le gusta, es muy organizada. Entonces dijimos, bueno, no le vamos a coger prestado a nadie, vamos desde el noviazgo a organizarnos de manera financiera, porque en la finanza lo que hay que ser organizado, disciplinado y ver todo lo que uno le conviene, no hacer gastos impositivos, sino hacer gastos necesarios. Entonces ahí nos organizamos
y le dije, no vamos a hacer el préstamo para cuando vayamos a casar. Vamos a ir, mi primer salario yo lo voy a meter en el banco y sacar una cuenta, que fue la primera vez que saqué una cuenta en el año 1997 hasta el día de hoy. ¿El mismo banco? Sí, en el mismo banco. Entonces, después saqué otra en el 99 en el Ban Reservas. Entonces nos pusimos a planificar y de bueno, vamos a ahorrar para nosotros no coger prestado cuando nos vayamos a casar. Planificamos la boda un 28 de octubre del año 2000. Vamos a cumplir ya 25 años. Organizamos la boda. Invitamos más de 200 personas. Óigase eso. Porque yo le dije, era en grande que teníamos que celebrar eso. Y nos fuimos a un club y celebramos ahí la boda. Todo salió bien, gracias a Dios. Después que nos casamos. Pero antes de todo eso, ¿cómo ustedes se manejaban el dinero para llegar a la boda? Para llegar a la boda. Sí, ella ahorrando, por un lado, y yo ahorrando. Y siempre, bueno, ya llevo tanto de ahorro y yo llevo tanto. Porque en ese tiempo todavía la cosa estaba barata. Porque una libra de arroz, todavía lo que estaba era como a 50 centavos. ¿Viene siendo hoy en día como cuánto? Hoy en día. Sí. No, hoy en día ese ahorro, hoy en día hubiese sido más de 400,000 pesos. Y nosotros llegamos a ahorrar 100,000 pesos y nos quedó dinero. Nos sobró dinero para nosotros manejarnos con eso. Pero no perdimos. Ahí fue que nosotros empezamos a hablar. Y yo le dije, tenemos un gran reto. A los 10 años tenemos que tener nuestra casa propia. Pero para eso hay que trabajar fuerte. Entonces en el 2000, cuando trabajando allá en la casa, dijimos, bueno, le pongo un negocio. Vamos a hacer inversiones. Vamos a iniciar eso. Es arriesgado, pero vamos a hacerlo. Vamos a incursionar, porque allá yo estoy terminando el derecho. Vamos a incursionar en lo que es el negocio de préstamos. Y así lo hicimos. Teníamos 13,000 pesos y con eso iniciamos. Prestando. Yo hice un sondeo allá, que muchos prestaban al 20, al 18. Yo dije, bueno, podemos hacerlo allá de dos formas, al 15 y al 10. Al 15 los que cogen poco y al 10 los que cogen mucho. Sí. Y así lo hicimos. ¿Qué edad usted tenía en ese momento? En el 2000. En el momento que inició el negocio del préstamo. Sí, yo tenía en esa edad, en ese tiempo, en el 2000, 34 años tenía yo, 34. Entonces ahí iniciamos. Entonces el negocio se siguió expandiendo, las personas nos respondían, se nos agotó el dinero que teníamos. Un primo nos prestó 60,000, lo prestamos y nosotros le íbamos pagando con lo que íbamos recaudando. ¿Cómo funciona el negocio del préstamo? El negocio de préstamo es muy bueno, pero es peligroso y riesgoso. Solamente estudiar lo que es la persona, sí, para no prestarlo así por así. Y para ser más seguro, con pagaré y recibo. Porque cuando se hace pagaré de préstamos y quiere demandar si no, por X cantidad de dinero, ahí se puede incursionar. Porque ahí el Código Civil establece sobre los contratos verbales también. Sí. Pero si hay algo escrito,
con eso se puede demandar. Sí. Entonces nosotros lo que era mucho, le hacíamos préstamo por medio de pagaré notarial. Todos los meses, cuando era los días de pago, yo llevaba todos mis talonarios. Entonces, a cada quien que pagaba le daba su recibo para que no haya cuento y así tener una constancia y todo eso. ¿Qué problema usted llegó a tener con el préstamo? Bueno, los únicos problemas que tuvimos fue de persona morosa, que siempre es morosa. Siempre en ese préstamo se gana y se pierde. Entonces, el mayor problema fue con un director. Cosa rara, pero un director de escuela que nos cogió unos 60,000 pesos y nos quedó debiendo 30,000. Hicimos de todos. Lo íbamos a demandar, pero después entonces dijimos no, vamos a perder más que por lo menos. Está bien, vamos a dejárselo sin problema. Que sea Dios que se lo cobre. Que él haya lo que haga, que sea bien. Entonces, nosotros, lo que eran personas que nos cogían de 200 y 300,000 pesos, le hacíamos pagar. Pero a eso solamente eran personas ya probadas. Sí, porque había personas que se dedicaban a préstamo, ellos lo prestaban más para adelante y a nosotros nos decían, dentro de 5 meses se lo pago todos. Y así era. Una profesora que era subdirectora, esa nunca nos falló. Esa nos cogía de 200 y 300,000 pesos. Y siempre cuando ella decía, dentro de 5 meses, ahí estaba ese dinero. Sí. Y si nos decían, ¿y ustedes me pueden dejar un mes más? Y digo yo, no hay problema. Y ella nos pagaba de ese préstamo los intereses. Sí, todos los intereses ella no fallaba. Y siempre en ese préstamo, nosotros, ahí fue la partida. Porque empezamos, dijimos, bueno, cuando llevábamos en el 2009, dijimos, bueno, pero ya nosotros tenemos por lo menos lo de inicial de una casa o un apartamento. Y empezamos a buscar casa en el año 2009. Entonces en el 2009 encontramos una gran oportunidad de que estaban vendiendo una casa de 1.7 y fuimos a verla. ¿Cómo cuántos años usted duró en el negocio del préstamo para lograr comprar su casa? 9 años. 9 años. Porque después, cuando yo salí de allá de la casa, que por vía de un amigo le dije, óyeme, fulano, yo estoy en la casa y a mí lo que me está sosteniendo es el negocio que tengo allá, pero a nivel económico personal no estoy muy bien. Y me dice, ¿cómo hacer? ¿No te está yendo bien? ¿No te están pagando bien allá? Digo yo, no, tú sabes que la cosa se está disparando. Y me dijo, pues yo soy asistente del magistrado José Ángel Aquino. Y le digo, y ven acá, ¿y no hay una vacante para allá? ¿Y te gustaría entrar por allá? Y me dice, ¿cuánto tú estás ganando? Bueno, yo estoy ganando 7,200. Pero, o sea, en estos tiempos, ¿cuántos serían esos 7,000 pesos? 1,000 pesos hubieran sido. Porque 7,000 pesos hoy en día cualquier compra se la lleva. Y cualquier compra que uno hace son de 12, 13, 14 y 15. Dependiendo de lo que compre. Y si es organizado haciendo la compra. Entonces me dijo, no, pues está bien. En una graduación aproveché. Era un jueves. Y digo yo, dame un chance hasta el lunes que te llevo el currículum. Llegó el lunes. Lo preparé. Y se lo llevé. Entonces al día siguiente me llamaron a coger el entrenamiento.
Y duré un año, un día entero cogiendo el entrenamiento. Y después que cogí el entrenamiento, él me dijo, óyeme, son como 12 que paga. Digo yo, pero 12 más que 7,000. Sí. Era casi el doble. Claro. Bueno, cuando me dijeron que me entrenó, dígame una cosa, ¿cómo yo sé que me van a llamar? Me dice, ¿usted no tiene a alguien aquí? Digo yo, ¿y así es que funciona? Porque esa es la disyuntiva que tenemos en nuestro país. Que la persona se prepara, buen talento, y no hay nadie que lo ayude. Porque el currículo por sí solo no funciona. Capacidad por sí sola no funciona. Tiene que ver alguien que lo empuje, y no debe de ser así. Siempre yo he criticado ese sistema, que se debe de escoger a la persona por su capacidad. Si usted le presenta un currículum, wow, pero esta persona es preparada, pero vamos a llamarlo, sin que nadie incursione por el medio. Hay otros, no, pero esta persona está demasiado preparada, aquí no cabe. Pues está bien, no cabe, se sigue más para adelante. Entonces, cuando ya pasa un mes, me llama el amigo, Eleuterio, y todavía ya tú estás aquí en la institución. Digo yo, no. ¿Cómo va a ser? No. Iba yo para la casa ese día y digo, no, devuélvete, cámbiate y coge para acá. Y me busca ahí en recursos humanos. Y cogí para allá y me mandaron para la feria en ese entonces, en el 2007. ¿Usted tenía como cuántos años? En el 2007 ya yo tenía 41. Bueno, como yo iba, bueno, son 12. Pero cuando recibo, que todavía ya se pagaba en la Junta Central Electoral por cheque, y había que ir a la central a buscarlo, o alguien lo buscaba y lo llevaba a la oficina central del Estado Civil. Me salió de 20. Digo yo, óyeme, fulano, voy a ganar 20,000. Dice, pues te salió más de lo que yo pensaba. Sí, 20,000 en esa área. Entonces yo dije, bueno, le digo yo a la esposa, aquí es que vamos a aprovechar. Aquí vamos a aprovechar, a ahorrar fuerte. Hice así, empecé a recoger todo lo que tenía regado allá en la casa. Le pagaba a una persona para que me lo recogiera y me lo llevara los días de pago. Y así lo hicimos. Ese dinero que se recogió lo llevamos a un certificado financiero para que no estuviera parado ahí. Para que le generara. Sí. Entonces en el año 2009 dijimos, bueno, vamos a buscar casa, y esa que encontramos ahí en 1.7, aprovechamos y fuimos al banco. ¿Cuánto nos prestan? Bueno, nosotros podemos prestar el 80%. Digo yo, no, vamos a coger un 35%. Los demás nosotros lo completamos. Y así. Primero, ¿cómo funcionan los certificados? ¿Cómo te aprendió a utilizarlo? Investigando, yo fui al banco, pregunté, servicio al cliente, cuánto generaban. En ese tiempo nunca se han visto así. Estaba a 11.5. La tasa. Pero era alta. Sí. Y yo digo, no, está bien. Entonces nos dijeron que 700 generaban 6,000 pesos. Yo digo, no. Vamos a aprovechar esa ocasión y sacamos un certificado financiero. Pero nosotros, el préstamo en sí, no lo paramos por completo. Lo único que lo sacamos de allá y empezamos a negociar con profesores. ¿Cómo fue que tomó el préstamo para su casa? ¿Cómo logró que el banco accediera? El banco accedió, tasó la casa y la tasación dio 1.8 y la casa nos la estaban dando en 1.7. Entonces al banco le dijimos, nosotros no vamos a coger esa cantidad del 80%, sino un 35%,
nosotros vamos a llegar a un 35% y el restante ustedes lo ponen. En fin, que fue en 1.2 que nosotros cogimos a 20 años. Sí. El vendedor que estaba vendiendo la casa nos dijo, después que cerramos todo el negocio, no se concentren solamente a estarle ahorrando, o sea, depositándole a la casa. ¿Pero por qué usted lo hizo así, que solo tomó el 35%? Porque nosotros teníamos los demás. Teníamos los demás, porque teníamos un certificado financiero. Y nosotros decimos así, cancelamos el certificado financiero y con eso nosotros completamos el restante. Sí, entonces, cuando él nos dice no se concentren en hacerle abono tampoco, tienen que concentrarse en ir remodelándola y todo eso, porque la casa no tenía marquesina techada, no tenía galería techada, no tenía cisterna, no tenía, o sea, son una casa que fueron hechas de concreto, entonces no tenían columnas así, que las columnas estaban por dentro. Nosotros fuimos haciendo todas esas remodelaciones y la preparamos para 2 niveles, para 3 niveles. Le hicimos una cisterna para 2 niveles y entonces para alquilarla de abajo y nosotros mudarnos para arriba. Así lo hicimos. Entonces dijimos, bueno, nosotros no vamos a durar 20 años, vamos a durar por lo menos 10 años. Pero es porque hemos dejado de estar haciendo depósitos. ¿10 años para qué? Para terminar el préstamo. Entonces no nos vamos a concentrar en estarle haciendo abono a la casa. Entonces hicimos una pausa de estarle haciendo abono a la casa y empezamos a hacerles arreglos. Después que hicimos todos los arreglos, la cisterna y todo eso, empezamos a construir la segunda. Después que construimos la segunda, a la segunda le hicimos una marquesina de 3 vehículos, que caben 3 vehículos, y ahí nos concentramos. Después que terminamos eso, empezamos entonces de nuevo a hacerle abono al préstamo. Pero ¿qué pasa? Alquilamos abajo. ¿Cómo usted se organizó económicamente para poder lograr eso? Para poder lograr abonar un tiempo, luego construir y luego volver a abonar. Por eso es que siempre he dicho que hay que ser disciplinado y organizado. Voy a decir algo que se lo he dicho a Faustino. Yo leí un libro porque para esto hay que leer muchos libros. Yo leí el libro de Bob Mandino, el vendedor más grande del mundo. Yo lo leí. Cómo penetrar en los hombres de negocios de Dale Carnegie. Leí un libro que me ayudó bastante. En ese libro pude encontrar de las ideas que sacaba, la ponía debajo de la cama. Y esas ideas tenía que proyectarla y llevarla a la realidad. Entonces empezamos a organizarnos ahí. ¿Qué pasa? Hay un proverbio judíos que establece: los judíos todos tienen dinero porque son organizados de manera financiera. Aplicar lo que es el 70, 20, 10. El 70 para los gastos, el 20% para los ahorros, el 10% para las diversiones. Y eso hasta el día de hoy nosotros lo aplicamos, porque hay que entender, el que no ahorra no puede tener de dónde buscar. El que ahorra siempre tiene de dónde buscar. Y para eso la vida tiene que estar organizada y disciplinada. Ahora, ¿y dónde se organiza la vida?
La vida se organiza, ¿sabe dónde? En el pensamiento. Si el pensamiento está desorganizado, su vida va a ser desorganizada. Pero si el pensamiento está organizado, su vida va a ser organizada. Entonces, de manera disciplinaria, nosotros no hacíamos gastos de manera impositiva. Hay muchas personas que son impulsivos gastando, nosotros no. Hasta el día de hoy, cuando vamos a hacer compra, nosotros nos regimos por un listado que hacemos en la casa. Y no compramos nada que no esté en ese listado. Entonces, porque hay mucha gente que van a los supermercados a comprar y cogen cosas que no la necesitan en la casa. Nosotros cogemos lo que necesitamos en la casa y lo que se gasta en el mes. Lo prioritario, dando prioridad. Entonces, cuando uno se organiza en las inversiones de manera disciplinaria y de manera objetiva, porque hay que hacer inversiones que sean eficaces. También, hoy en día hay una palabrita muy bonita de que se le está dando trayectoria, y de eso hablan los psiquiatras y los psicólogos sobre la mentalidad, sobre la organización mental. La mente hay que estar organizada. Los libros me dieron oportunidad de organizarme. Entonces, esa organización de los libros me ha ayudado bastante, porque realmente hoy en día, si uno no es organizado, no puede lograr nada. ¿Por qué? Porque el dinero hoy en día no rinde. Rinde en lo que usted haga. Ahora bien, si usted tiene un negocio y ese negocio usted no tiene seguro de lo que le va a generar mensual o quincenal o semanal, usted no puede gastar más de lo que el negocio le genera. Usted no puede gastar más de lo que usted gana. Si usted gana 50,000 pesos, no gaste 60,000. ¿Cuánto usted recomienda, si su negocio, por ejemplo, genera 50, cuánto usted recomienda que se puede gastar? Bueno, que se pueda gastar dependiendo de los gastos que tenga, aplicándole el 70%, el 20% y 10%, lo que se debe de gastar es por lo menos un 25%, 25 o 20, dependiendo. Entonces, ¿para qué? Porque la única entrada segura que tiene mensual es su salario. A menos, como nos enseñó ese publicista, que hay que montarle competencia al salario cuando se hacen negocios extras de lo que uno gana. Y uno de los que pasaron por aquí, él estaba empleado y mira todo lo que él hizo para seguir siempre hacia adelante, porque puso su negocio pero seguía de empleado, seguía empleado. Entonces nosotros tenemos que ser así, porque lo único que tenemos es eso y la única entrada que tenemos es eso. Entonces con eso debemos de manejarnos. Pero que hay personas que quieren ir más allá de lo que ganan, y no debe de ser así. Debe ser organizado. Entonces, los libros ayudan bastante a uno, principalmente eso de superación. Por ejemplo, aquí yo tengo este libro, lo traje como ejemplo. El poder de la hora. Un camino hacia la realización personal. El poder de la hora. ¿Cuál es el poder de la hora? ¿Dónde se aplica? Ahora mismo. Cuando Faustino me invitó a esta entrevista, él me la tiró. ¿Y quién tenía que darle curso para que sea una realidad? El día a día, aplicar ese ahora. Él me la tiró, yo. Y ustedes estar preparados para cuando yo llegara. Porque el poder de la hora, esa hora no es mañana ni pasado, sino
ahora mismo. Porque para usted hacer un negocio de largo plazo, corto plazo, es en el ahora que se inicia. Sí. Entonces, esa hora que se inicia, ¿qué pasa? Los negocios, las inversiones, tiene esa exigencia que se debe de ser disciplinado y hacer las inversiones de manera eficaz. Nunca piense en los errores. Si hay errores, se cometen errores, se aprende de esos errores. Porque para hacer la Torre de Babel, se cometieron 600 errores. Y esos 600 errores, dice uno de los que trabajaron ahí, fueron 600 maestros. Porque de cada error aprendió. Se aprendió. Entonces, lo que se debe de hacer es tener seguro hacia qué camino va. Seguridad en el cual usted va a invertir. Seguridad en lo que usted quiere. Porque dice una frase, el que no sabe dónde va, ya llegó. Ahora, si sabe dónde va, le falta mucho trayecto, mucha trayectoria. Entonces, nunca piensen en los fracasos, porque hay fracasos con sí, hay triunfo con sí, y hay no de triunfo también con sí. Ahora bien, yo leí un libro en el cual unos monjes, los monjes no están permitidos tener contacto con mujeres. ¿Qué pasa? Los monjes tenían que cruzar un río para ir a hacer su compra, que la hacían semanal. Entonces había una mujer que no podía cruzar el río. Uno de los monjes tomó la decisión de ayudar a esa mujer y se la montó arriba. Sí. ¿Qué pasa? Todo bien, la pasó y la salvó. Cuando iba a una cuadra, el otro monje le dice, tú sabes que nosotros no estamos permitidos a tener contacto con mujer. Dice el que la llevó, yo no estoy pensando en eso. Quien está pensando en eso ahora mismo eres tú. Yo eso lo tenía olvidado. Entonces, con esto quiero decirle es que por eso no debemos detenernos en el camino. Porque, dijo un gran pensador, si te cae, levántate. Y si te cae y no te levanta, te quedará caído. Entonces, cuando uno se cae, debe de levantarse. Entonces, para uno lanzarse a buscar el triunfo, no hay que pensarlo, sino lanzarse de manera planificada y objetiva. Ahora bien, dice otro pensador, el que no se lanza a buscar el triunfo, se quedará sentado en su casa viendo el paso de los triunfadores. Entonces, si queremos ser del grupo de los triunfadores, tenemos que lanzarnos. Entonces, en esa medida, nosotros siempre, porque mi esposa nada más, hay que presentarle el proyecto, o ella lo presenta, y yo digo, pues, vamos de una vez y lanzarnos, porque para eso, las inversiones de pareja, que debe de ser eficaz, debe de ser coordinada, se debe de hablar siempre, permanentemente, y no se le debe de robar a ninguna de las esposas. Porque tenemos cuentas mancomunadas y no se debe de distraer esas inversiones, esos ahorros que hay ahí. Porque, no, déjame yo sacar tanto sin que la esposa se dé cuenta. Eso se está convirtiendo en robarle a la comunidad legal. Porque para eso es una pareja. Se debe de hablar todo. Se debe de comunicar todo. Para cualquier cosa, para cualquier dilema.
Entonces, en eso se saca lo principal. Y cada mes que se cobra, ahorrar. Es tan así para nosotros estar obligados a ahorrar, porque hay personas que se le cuesta mucho ahorrar. Nosotros llevamos 4 SAN. Ella lleva 2 y yo llevo 2. Que eso hay que sacarlo. ¿Qué es un SAN? Un SAN es un medio de ahorro en el cual lleva una persona, principalmente en este caso las mujeres, que les gusta incursionar en eso. Hay SAN que son diarios, hay SAN que son semanal, hay SAN que son quincenal, hay SAN que son mensual. En el caso de nosotros es diario, pero nosotros lo pagamos quincenal, que lo lleva la suegra. ¿Qué pasa? Cada 4 meses ella nos paga 2 SAN. Cada 4 meses a ella le pagan 2 y así sucesivamente. Cada 4 meses. Porque no es el año entero, sino cada 4 meses. Y aparte de eso, a las libretas de ahorro hay que entrarle. Hay que entrarle también, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vimos que ya teníamos la segunda casa, ya teníamos 2 en una sola casa, hicimos así, ¿no? Vamos a empezar de nuevo para ver si después andamos a pie. Vamos ahora para el vehículo. Nos pusimos para el vehículo. Compramos un vehículo hasta el día de hoy. Porque para eso hay que planificarse. Mucha gente comete los errores, hacen inversiones en vehículos antes de tener su casa. Yo le aconsejo primero la casa y después el vehículo. Porque todo ser humano nace en una casa y muere en una casa. No nace en un vehículo ni muere en un vehículo, sino en la casa. Entonces, la casa es el hogar principal y el lugar de donde se planifican todos los proyectos de la vida. Eso hay que tenerlo bien claro. No es una simple casa así por casa. Que esa casa se convertirá en un hogar. Y ese hogar es para suplir a la familia y a la sociedad. Porque se debe de ser útil a la sociedad también. Entonces de ahí nosotros después decidimos, bueno, podemos meternos en un apartamento, vamos a hacer otra inversión. Pero el apartamento es para invertir. Invertir y lo alquilamos. Ese apartamento lo alquilamos. ¿Cómo logró comprar ese apartamento? Bueno, ese apartamento, antes de eso, después que nosotros hicimos la casa, yo le dije a la esposa, ¿tú crees que nosotros podemos ponernos una meta de juntar 1 millón? Y dijimos, ¿en qué tiempo podemos juntar 1 millón por lo menos? Empezamos a calcular con lo que estaba entrando de los alquileres, de los préstamos que todavía hacíamos. Al año, 1 mes, teníamos el millón. ¿Cómo cuánto alquiler usted tenía en ese momento? En ese momento, Sí, no, un solo, y que yo administraba 5 casas. Ah, y se llevaba una comisión de eso. Exactamente, sí. Yo administraba 5 casas. Es así. Entonces nosotros empezamos desde ahí y dijimos, bueno, podemos ya mirar para un apartamento. Después que nosotros tenemos ese apartamento, hicimos la misma metodología que hicimos con la casa. En el apartamento nos dijeron, con 100 se separa. Y dijimos, ¿y cuánto es el inicial completo para no estar pagando mensual separación? Y nos dijeron, y después que ustedes hacen el pago de el inicial, lo que ustedes le abonan, ahí se le va rebajando el apartamento. Y dijimos, no, pero aquí es que vamos. Así lo hicimos hasta el día de hoy.
Y así yo aconsejo a los jóvenes que tengan esa trayectoria, porque hay que tener visión de futuro. ¿Sabe una cosa? Que cuando uno entra a un trabajo, llámese en el Estado, ese trabajo que ha conseguido, si no planifica la pensión, no la puede lograr, porque la pensión también se planifica. ¿Cómo se planifica la pensión? Bueno, en ese trabajo yo entré, estoy ganando tanto, pero yo soy profesional, puedo expandirme en ese trabajo, puedo poner en práctica lo que sé y desde aquí puedo ir escalando. Y aparte de que vaya escalando, las entradas extras que voy teniendo. Entonces, a esa pensión, con las inversiones que se han hecho, lo que le entra mensual, ayuda a aumentar la pensión. Porque imagínense, una persona que se pensiona, por ejemplo, con 40,000 pesos, pero si las inversiones que le están entrando de alquiler le entran 50 o 40, llega a 80 o a 90,000 pesos, dependiendo de lo que les vaya entrando extra. Entonces, ahí ya tiene un alivio. Ahí solamente porque mayormente cuando se pensiona una persona, que vienen después que entran a los 60 o a los 50, los achaques, entonces hay que tener de dónde sacar para comprar los medicamentos. Pero ¿qué pasa? También desde la pensión se debe de tener un plan de ahorro. Se debe de seguir ahorrando para cuando se presenten los problemas graves, tener de dónde sacar. Porque si no se tiene de dónde sacar, lamentablemente va a pasar muchas calamidades. Entonces, las pensiones se consiguen también ordenada, disciplinada. Entonces, para cuando salga de ahí, saber lo que va a hacer. Si se va a dedicar a las inversiones, si se va a dedicar a ejercer su profesión, si se va a dedicar a vivir tranquilo. Porque déjame una cosa, yo con la tranquilidad, yo tengo mi propio juicio, mi propio valor. A mí la comodidad no me gusta. ¿En qué sentido? El que se queda cómodo, cómodo muere. Pero se queda lleno de calamidades. Lleno de calamidades. Porque no logra lo que quiere lograr en la comodidad. Entonces, desde la comodidad es que se hacen los grandes logros, los grandes pensamientos. Porque desde usted está cómodo en un lugar, bueno, yo estoy cómodo aquí, déjame hacer este sacrificio y lograr tal cosa, poner un negocio o lograr algo que me beneficie para la vida. Porque si se queda todo el tiempo metido en la casa, no va a lograr ninguna cosa. Como dicen los agricultores, el que no siembra no puede cosechar. Entonces, cuando uno siembra, sabe que va a cosechar. Y dependiendo de lo que siembre, esa será su producción. Eso es así. Entonces, esa producción, usted, si esa comodidad no lo hubiese puesto al servicio, entonces no produce nada. Y con eso, uno debe de hacer el sacrificio. Uno debe de salir de su zona de confort para poder lograr su meta. Correcto. Esa es la meta real y uno debe de realizar día a día. Aparte de los apartamentos, ¿tiene otra inversión? No tenemos otra inversión aparte de los apartamentos. Lo único son certificados financieros, es lo adicional, porque realmente los préstamos nosotros tuvimos que dejarlo
porque no teníamos el tiempo suficiente, porque realmente como hicimos la plataforma, dijimos, bueno, vamos a salir de los préstamos y no andar detrás de las personas cobrando. Entonces nos quisimos dejar entonces hacer inversiones ahí, porque esas inversiones cuando uno lo hace se van multiplicando y van creciendo y son seguras. ¿Usted la recomienda? Sí, las recomiendo, porque el que invierte en una casa o en un apartamento, nadie se va a robar el apartamento, nadie se va a llevar la casa, lo puede alquilar. Más sin embargo, el dinero, si lo tiene en la casa, se lo pueden llevar. Entonces, la mejor forma de una persona crecer es sacarle beneficio a las inversiones si tiene todas las posibilidades. Y si no tiene las posibilidades, provocar para eso. Porque cuando se proyecta para eso, la vida se va transformando. Y cuando una vida se transforma por su sacrificio, entonces usted va conociendo cosas desconocidas que usted no lo sabía. Va aprendiendo. Sí, claro que sí. Entonces, el día a día es el maestro principal. El maestro principal. Y siempre uno debe de detenerse a pensar, a meditar, a reflexionar e idear. Todo eso hay que hacerlo. Y leer. La lectura es el principal camino. Porque la lectura yo la recomiendo. La lectura es todo. La lectura, usted se informa, usted conoce, usted se forma, usted traspasa los límites de sus conocimientos. Y recordándole que el potencial de una persona que explota es un 10%. Imagínense. Decía Aristóteles que en el hogar, que no en un libro, ese hogar es extremadamente pobre. Pobre. Entonces, el que no se lanza para triunfar no puede lograr nada. Y decía el profesor Juan Bosch, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, tenemos que, en la vida, servir y vivir a plenitud para dar lo mejor de nosotros. Siempre lo mejor, no lo peor. Y sacar siempre lo positivo, no lo negativo. Porque así será ente para la buena sociedad, formador, ejemplo para seguir hacia adelante. Porque imagínense, yo vengo de ese fondo, imagínense, pasando muchísimos ríos, pasando calamidades, pasando trabajo desde el campo, y cuando llego aquí es fajado día a día. No vine aquí a estar en un lugar de confort, trabajando hasta el día de hoy. Porque los pensamientos nunca lo saben. Los pensamientos usted los va explotando día a día. Yo nunca pensé que iba a trabajar en una zona franca. Nunca. Nunca pensé que iba a trabajar en la casa. Nunca pensé que iba a estar en la Junta Central Electoral. Entonces, uno nunca sabe dónde va a estar. Solamente cuando usted se deja llevar de sus pensamientos. Decía ese gran filósofo, Confucio, ese gran filósofo chino, dejar que el río lleve sus aguas donde la quiera llevar, no la detenga. Entonces, así mismo se aplica, que lo apliqué yo, dejar que los conocimientos quieran llevar a uno, no lo detenga. Yo nunca detuve los conocimientos, porque yo estuve en muchas fundaciones. Yo estuve en fundación, estuve en círculo de estudios, estuve en círculos de filosofías, debatiendo ideas de esos grandes filósofos. Entonces, cuando nosotros debatiendo también lo que es la Biblia. Entonces,
Eso nosotros debemos de tenerlo en cuenta, porque hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Y así lo establece la Biblia. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para trabajar, tiempo para descansar y tiempo para meditar. Entonces, es un equilibrio que se debe de llevar. ¿Usted considera que Dios es importante, o sea, que influye en la vida económica? Eso es lo principal. Sin Dios no se puede hacer nada. Porque mire, yo cuando no me puedo sentar a meditar en la casa, yo voy meditando mientras voy caminando o mientras voy conduciendo. Porque el cerebro no se puede detener. El cerebro es el único lugar de la persona que no tiene descanso. El cerebro siempre está trabajando. Aun cuando estamos durmiendo, el cerebro está funcionando, pensando, trabajando. Entonces, cuando nosotros nos detenemos a pensar y a meditar, vamos explotando, vamos logrando cosas. De mi trabajo a la casa, yo puedo idear un gran proyecto, puedo lograr, puedo adquirir una idea, porque las ideas es así. Para el que no sabe meditar, o sea, ¿cómo usted le explicaría qué es meditar? No, la misma Biblia, la palabra lo dice. La oración es una forma de meditar. Pero para no salirme de la pregunta, por vía de la Biblia, Dios es el gran esfuerzo, porque dice la palabra que no se mueve una hoja sin la intervención de Dios. Y Dios es que nos da la vida. Es el que nos da la oportunidad de movernos, de mirar, de hacer toda la cosa buena. ¿Qué nos dice San Pablo en Gálatas 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a aprovechar ese fortalecimiento. Ahora bien, en cada proyecto se debe de poner a Dios para que Dios sea el guía, que ilumine, que dé la inteligencia, que dé la sabiduría, que dé el poder, que dé la fuerza que uno necesita. Porque Dios es esa fuerza irresistible. Que nos movemos, pero tú no te mueves por propia cuenta. Aunque tú seas ateo, pero tú no te mueves por tu propia cuenta. ¿Quién te impulsa? Dios. Si Dios quiere, no te puede mover, no te puede desplazar a ninguna parte. Y por eso, Dios es lo principal. La palabra dice orar de manera incesante. Entonces, yo siempre vivo orando. Cuando salgo de mi casa, cuando salgo del trabajo, cuando voy en el trayecto, yo siempre voy orando. Siempre saco ese momento. Y además de orar, poner todas las cosas en sus manos, incluyendo los amigos, los compañeros de trabajo, las familias, todo eso. ¿Para qué? Para que haya una base protegida y fortalecida con la presencia de Dios, y para que todo salga bien, para que todo salga de manera satisfactoria. Porque la palabra dice que Dios no le da una carga que uno no pueda llevar. Porque cuando uno no la puede llevar, Él entra y da la fuerza, da la grandeza y nos impulsa y llevar esa carga. ¿Qué consejo le das a los jóvenes que desean emprender, tener un mejor camino? Los jóvenes que desean emprender y tener un mejor camino, que se aparten del mal. Eso es lo primero. Y después que se aparten del mal,
hacer el bien y tener una vida saludable con los valores. El que carece de valores, su cuerpo está enfermo. Porque el que carece de valores no tiene sentimiento, no tiene amor, no puede dar nada. Entonces, porque la misma palabra lo dice. El amor lo puede todo, lo tolera todo, lo soporta a todos, lo aguanta a todos. Entonces, tenemos que estar llenos de valores. Lo malo, no decir lo malo, sino decir lo bueno. Y que en ese pensamiento, todo lo que entre sea lo positivo. Sí. Todo lo que entre sea lo agradable. Todo lo que entre sea para el bien, sí, no para el mal. No dejarnos llenar por las palabras que nos hacen daños, que le hacen daños a los demás, sino palabra adecuada. Wow, qué potencial tú tienes. Wow, pero tú estás bien formado, tú vives leyendo, tú vives formándote, tú vives haciendo cursos, vives metido en la universidad. Qué bien, sigue ahí. Incentivarlo, motivarlo. ¿Para qué? Cuando tenemos ese tipo de jóvenes llenos de valores, tenemos una mejor sociedad. Y la sociedad se construye desde el hogar, de manera particular, para después llevarla a lo general, en el común de todos. Porque la sociedad no debe de tener personas que le vayan a hacer daños. Lo que hacen daños. Es más, le voy a poner un parámetro donde ustedes pueden hacer tanteo. Una actividad de jóvenes. Sí. Todo lo que tienen el mismo pensamiento se van trayendo uno con otro. Lo que le gustan hablar, por ejemplo, de rap, de toda la cosa, de malas palabras, ese grupo va a estar aparte. Lo que le gustan hablar de ideas positivas, de crecimiento, ese grupo está aparte. Ese grupo, porque cada cosa se va agrupando y así sucesivamente. Y por último, ¿qué consejo me das a mí? Adrián, primero yo te voy a felicitar porque está en un camino positivo, de que tiene ideas positivas. El hecho de incursionar en este medio es algo positivo. Y donde tenemos una vida llena de competencias, porque la vida es competitiva, porque hay que estar compitiendo. Entonces, en este caso, tú andas buscando lo mejor. Así le digo yo a Faustino, desde que él entró allá, él me ha agradado, me ha caído bien, y por eso yo he tratado una amistad con él de manera confiada, y le digo el valor, y le hablo de los demás, el valor que él tiene, y a ti, el valor que tiene. Porque si fuera otros jóvenes anduviera por ahí por la calle. En la calle nada más se utiliza para ir a los trabajos, para las ideas, después para más nada. Y el lugar de diversión sano. Pero andando por ahí, en la calle se le pega todo lo peor. Entonces, yo te exhorto de que siga en ese camino y que el camino verdadero, lo ideal, lo principal, son los estudios. Quien zafó de los estudios está dejando su vida acéfala. Y el que anda con la vida acéfala es porque no tiene cabeza. La ha perdido. Entonces yo te exhorto que siempre siga hacia adelante y haciendo lo mejor. Y que siga logrando todas las metas, propósitos, objetivos para llegar a los éxitos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias a Faustino, que ya me había dicho del potencial tuyo, que apenas tiene 18 años. Hoy en día personas de 18 años andan por ahí fuera de los estudios, haciendo todo tipo de tropelía. Entonces, ese tipo de persona no es bueno para la sociedad. Le está haciendo daño. Entonces, en este caso yo te exhorto que siga así. Eso quiere decir que cuando es así, ha tenido buena crianza, buena educación de hogar y buena educación familiar y cristiana, esperando que siga así todo el tiempo.